Bueno, buenas noches, hermanos. Qué bueno estar con ustedes nuevamente. Este otro estudio de El Jesús no conocido, esta serie que estamos pues estudiando en estos días y que trata justamente de aquellos aspectos de la vida, el ministerio de Jesús que pues a lo mejor no los conocemos lo suficiente, o hay personas que pueden tener alguna duda, alguna inquietud con relación a eso, pues queremos profundizar un poquito, no mucho, porque sabemos que pues, la palabra del Señor es muy profunda, muy completa, pero en la medida de lo que el Señor nos permite, pues estamos viendo todos esos aspectos de la vida de Jesús. Y hoy vamos a hablar un poquito del propósito por el que Jesús vino a este mundo. Y pues él reveló su misión en más de una oportunidad. Ah, y no es que tuviera muchas misiones, sino que era una misión amplia. Entonces, él, por ejemplo, dijo que él no había venido para servir, sino para perdón, no había venido para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Esa fue una de las declaraciones de su misión. También dijo que él había venido para dar testimonio de la verdad. Eh, Cuando el pasaje aquel de que los discípulos van a buscar comida y él se encuentra con la mujer samaritana, pues al final eh, le ofrecen la comida y el Señor no la acepta. Entonces los discípulos dicen, ¿qué pasó? ¿Por qué no quiere comer? ¿Quién le habría traído comida? ¿O ya comió? Y él les dice, mi comida es que haga la voluntad de mi Padre y que acabe su obra. Una declaración contundente de su misión y de su propósito. Y así podríamos mencionar la amplitud de su misión, pero hoy nos vamos a referir a un pasaje de las Escrituras que habla eh, de uno de los pilares, tal vez el pilar o lo más importante del propósito por el que Jesús vino al mundo. Y vamos a verlo aquí. Le hemos puesto a el estudio del día de hoy, Cristo el libertador, y vamos a verlo aquí en Lucas 4:16, este pasaje. Si alguien me hace favor de leerlo, 16, 17 y 18. Esto es la nueva versión internacional, pero si alguien tiene alguna otra, eh, pues leamos Lucas 4:16 al 18, por favor. Dice, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Muy bien, vamos a empezar por este pasaje. Y pues siempre hablamos un poquito del contexto para entender de mejor forma lo que el escritor, en este caso Lucas, nos está relatando. Y dice que vino a Nazaret donde se había criado. Sabemos que incluso era conocido como Jesús de Nazaret, porque ahí había vivido, había pasado su infancia, su adolescencia, su juventud. Y dice que en el día de reposo entró en la sinagoga. Si vemos los evangelios, pues
estos no necesariamente están escritos en orden cronológico. Cada uno de los evangelistas pues estableció un orden para su relato, y esto no quiere decir que se contradiga, sino más bien pues se van complementando todos los evangelios. Pero leyendo estos pasajes podríamos pensar que Jesús fue bautizado porque pues así se presenta el ministerio de Juan el Bautista, el bautismo de Jesús, y aparentemente después del bautismo de Jesús aparece eh, este pasaje. Pero no fue así exactamente. Después de que Jesús salió del Jordán, él fue al sur, a Judea, a Jerusalén. Y ahí pues pasaron varias cosas. El milagro aquel de las bodas, de convertir el agua en vino, las bodas de Caná. Ahí pues fue cuando él estuvo en el templo y pidió las mesas de los mercaderes que estaban lucrando ahí con la fe de las personas. Eh, hizo pues algunos otros milagros, se dio a conocer. Y pues más o menos, no sé cuánto tiempo, algunos meses, tal vez un año que él pasó ejerciendo ese ministerio. Y después de esto, bueno, se encontró incluso con algunos personajes, con Nicodemo. Tenemos el pasaje donde se encuentra con Nicodemo. Y después él sale de Judea, en parte porque pues ya su fama se había extendido, la gente lo acosaba, y entonces él pues no quería más confrontaciones con los fariseos porque todavía no era el momento para él. Aparte de eso, pues sabemos que el Señor lo guiaba el Espíritu Santo. Entonces, guiado por el Espíritu, es que decide ir a Nazaret. En su camino a Nazaret, pues pasa por Samaria y se encuentra ahí con la mujer samaritana. De esto vamos a hablar la semana entrante. La semana entrante tenemos un pasaje en donde vamos a ver la parte donde se encuentra con Nicodemo y donde se encuentra con la mujer samaritana. Es un estudio interesante, espero que no se lo pierdan. Pero pasa por Samaria y entonces luego llega a Nazaret, regresa a Nazaret, en la ciudad donde se había creado, como consecuencia el lugar donde él era muy conocido. Estos, pues sabemos que eran pueblos relativamente pequeños, y como ahora, todavía en nuestro país, por ejemplo, la gente de los pueblos se conoce toda. Ahí todos saben la vida y milagros de los demás. Entonces, algo así era lo que pasaba. Entonces, él va, y en el día de reposo, como era la costumbre, hablamos ya anteriormente también que pues el sabbat o el sábado era el día de reposo. Entonces la costumbre era pues estar en las sinagogas y hacer una especie de culto, un ritual. Había una liturgia que seguir en la sinagoga. Empezaba por algunas bendiciones que se decían, se repetía el Shema, el famoso Shema de Israel, que sigue siendo como que el eslogan que dice el Oye Israel, que está en Deuteronomio 6, Oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es, y pues habla de que las escrituras deben transmitirse a las generaciones y leerlas cuando van en el camino, cuando están en la casa, que deben ponerse en los dinteles de las puertas, atarse en las muñecas de las manos, en la frente. O sea, todo eso es el Shema. Eso se repetía para que pues, la gente supiera o recordara pues lo que el Señor había dicho a través de Moisés. Se estudiaba la Torá, los primeros 5 libros del Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomios. Eso se estudiaba constantemente. De hecho, había un periodo de 3 años que se estudiaban todo el Pentateuco, y al terminar los 3 años empezaban nuevamente a estudiar el Pentateuco. Y pues aparte de eso se leía
un poco más de las escrituras, del Tanakh. Mencionamos anteriormente que las escrituras, lo que era conocido como las escrituras del Tanakh, era compuesto por la Torá, por el Pentateuco, por los profetas y algunos salmos. Entonces se daba libertad al orador de turno para que pues después de las bendiciones, después de lectura de la Torá, pues leyera alguna parte de los profetas a libertad del orador. Entonces Jesús, dice, entró en la sinagoga conforme a su costumbre. O sea, no es primera vez que Jesús entra en la sinagoga. Él seguramente todos los sábados estaba en las sinagogas, pues estudiando con todos los que estaban ahí la palabra del Señor. Pero dice que se levantó a leer. Jesús ya, como dijimos, llevaba pues a lo mejor un año de ministerio, ya su fama se había extendido y entonces pues desde el momento que le permiten leer, él tenía ya ciertas credenciales. Él seguramente tenía autorización de los líderes de la sinagoga para poder leer las escrituras, porque no cualquiera se podía parar, no cualquiera tenía ese privilegio. Como lo mismo que pasa hoy en día, llega un invitado a una iglesia por primera vez y no de primas a primeras lo van a pasar a predicar o a enseñar, hasta que alguien ya es conocido, de buen testimonio, tiene pues, algún tiempo de asistir a la iglesia, pues entonces ya le pueden dar el privilegio de tener la lectura bíblica o de poder eventualmente llevar una reflexión o un estudio. Pero eso pues tiene que de alguna manera acreditarse, aunque no sea con papeles o por escrito, pero hay que tener ya cierto, o sea, tiene que ser uno conocido en la iglesia para que esto suceda. Entonces, pues ahí a Jesús le dieron el privilegio de leer, por decirlo así, y se le dio el libro del profeta Isaías. Aquí, pues esta versión habla del libro, pero en realidad sabemos que era un rollo. En aquella época, pues las escrituras estaban en rollos. Y sabemos que, por ejemplo, el libro de Isaías cabía en un rollo completo, porque cuando descubrieron los rollos del Mar Muerto, encontraron justamente el rollo del libro de Isaías y estaba todo el libro completo en ese rollo. Entonces le dieron a Jesús este rollo del libro de Isaías y dice, halló el lugar en donde estaba escrito. Y aquí Jesús va a leer lo que en nuestras Biblias ahora es Isaías 61, versículos 1 y 2. Pero, como ya hemos dicho anteriormente, recordemos que en aquella época pues no habían capítulos y versículos como tenemos ahora, que incluso hasta títulos tenemos en las Biblias. En aquella época pues el libro de Isaías era un rollo de corrido, donde iba todo. Pero Jesús abre el rollo e inmediatamente encuentra el pasaje que él quiere leer. Esto nos indica que estaba muy familiarizado con las escrituras, conocía muy bien las escrituras, conocía muy bien el rollo para llegar directamente al pasaje que él quiere leer. Entonces se encuentra esta parte donde dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Aquí vemos la mención del Espíritu Santo. Y esto que dice que está sobre mí, pues los comentaristas coinciden en que no es que estuviera así por arriba, sino que el Espíritu del Señor era lo que impulsaba a Jesús, era el que lo guiaba, el que lo llevó hasta ahí, y el que le daba pues la fuerza, la autoridad para hacer lo que hacía. Recordemos que Jesús renunció voluntariamente a su
o se limitó, digamos, de sus facultades como Dios, voluntariamente, pero se sujetó a la guianza del Espíritu. Y pues Pablo mismo dice que los hijos de Dios somos guiados por el Espíritu de Dios. Y entonces, pues Jesús obviamente como hijo de Dios era guiado por la tercera persona de la Trinidad, por el Espíritu. El mismo Pablo muchas veces habla de que íbamos a pasar por tal parte, pero el Espíritu nos lo impidió y nos llevó por otro lado, como una muestra de que pues los hijos de Dios debemos dejarnos guiar por el Espíritu, porque tampoco es que el Espíritu nos lleve a la fuerza por algún lado. Cuando estamos en la voluntad del Señor, cuando estamos en obediencia al Señor, el Espíritu nos guía. Obviamente, si estamos en desobediencia, pues esto eh, es contradictorio. La Biblia dice que los deseos de la carne se oponen a los deseos del Espíritu. Pero, pues, los hijos de Dios debemos de buscar el ser guiados por el Espíritu. Pero Jesús, entonces, continuando con el pasaje, dice el Espíritu: el Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Y tenemos que detenernos aquí para entender un poquito lo que esta palabra pobre significa, porque tendemos a pensar que está hablando específicamente de un estrato social, de una clase social, de los que pues no cuentan con suficientes recursos económicos. Y pues ese estrato social, esa clase social, obviamente está incluida en lo que Jesús está diciendo, pero no se limita a eso. Cuando se habla de pobres, se habla de los que menos tienen. Y pues también hay una pobreza espiritual, y es una pobreza pues mayor a la pobreza material. Lo irónico, lo simpático es que trabajamos, nos esforzamos y luchamos mucho por aliviar nuestra pobreza material, pero hacemos muy poco por mejorar o aliviar nuestra pobreza espiritual. Y Jesús, pues como dice aquí, las buenas noticias, el Evangelio, son justamente para llenar esa necesidad espiritual que nosotros tenemos, para cubrir esa pobreza. Cuando lleguemos a la eternidad, pues si nos podemos llevar todos los bienes materiales, nuestra cuenta de banco, nuestra casa, nuestro carro, al otro lado, pues entonces vamos a decir, valió la pena todo lo que me maté en la tierra para poder traerme esto para acá. Pero si pasamos a la eternidad sin nada de lo que aquí teníamos, nos vamos a dar cuenta de los ricos que somos, de la riqueza espiritual que nos espera, de la herencia espiritual que el Señor tiene preparada para nosotros, y es una herencia eterna. Y esa es la que realmente vale. Por algo Cristo dijo: no hagan tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corroe y los saltadores minan y acechan. Hagan tesoros en el cielo, que esos son los que realmente valen, los que son eternos. ¿Cómo hacemos tesoros en el cielo? Bueno, pues con buenas obras. No, tampoco. Nuestras buenas obras son como decía un predicador, como dinero falso. Puede que engañen a algún hombre, o pasen el escrutinio de algún hombre, pero no pasan el escrutinio de Dios. Nuestras buenas obras son como trapos de inmundicia. Simplemente los tesoros en el cielo los vamos a construir en obediencia a la palabra del Señor, haciendo la voluntad del Señor, viviendo de acuerdo a su palabra. Entonces, a eso se refiere cuando Jesús dice: traigo buenas noticias. El Evangelio son buenas nuevas, son buenas noticias. Traigo buenas noticias para los pobres, porque los voy a sacar de esa pobreza espiritual, voy a llenar esa necesidad que tienen
de libertad. Ah, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Y aquí vemos cómo se complementa lo que está diciendo antes. Jesús vino a los necesitados, a los rotos, a los que tenían el corazón, o a los que tenemos o tienen el corazón roto, a preguntar libertad a los cautivos. Y aquí también, pues, no podemos interpretar como que iba a sacar a los presos de la cárcel, porque no vemos en el ministerio de Jesús que haya sacado a alguien de la cárcel, ni siquiera a Juan el Bautista, que era su pariente. No se está refiriendo a eso, sino se está refiriendo a la cautividad de la humanidad. La condición de la humanidad después de la caída en el Edén es una condición de esclavitud. La humanidad quedó esclavizada después de la caída del Edén. ¿Y de qué está esclavizada la humanidad? Pues de muchas cosas. Hay gente que vive esclavizada de sus recuerdos, vive esclavizada de sus rencores, de sus pasiones, de sus emociones, vive esclavizada de la avaricia, de la codicia, de la envidia. Hay tantas cosas de la que la humanidad está esclavizada. Actualmente en nuestro país, en Guatemala, estamos pasando una época sumamente difícil, sumamente crítica. En el tema de las elecciones, se están haciendo todo tipo de maniobras para que no quede el gobernante o el partido que el pueblo decida, sino que aparentemente hay una manipulación ahí para torcer las cosas y llevar al poder a alguien que sencillamente no se lo ha ganado. Esto es producto de la esclavitud de ciertos políticos, la esclavitud al dinero, la esclavitud al poder, la esclavitud a la avaricia, porque esa es la condición, como dijimos, de la humanidad. Y el problema es que no lo vemos, no nos damos cuenta. Esa esclavitud nos ciega. Alguien en determinado momento, orador, oía yo que decía que la libertad, definía la libertad como la facultad que tenemos de decidir a qué nos esclavizamos. Porque al final de cuentas, nosotros somos los que decidimos a qué nos atamos. Y nos atamos a las cosas pues, en donde nos sentimos cómodos, las cosas que nos gustan o que en apariencia disfrutamos. Porque el pecado es así, el pecado ciega, el pecado pues nos engaña. Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Y cuál es la verdad? Pues Jesús mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y la verdad también, pues, la vemos en Jesús, que sabemos que Jesús es la encarnación de la palabra de Dios. Entonces la verdad es la palabra de Dios. Aquí en Juan 8:31, Jesús dijo a los judíos que habían creído en él, dice, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad. Ahí es donde vemos que la palabra del Señor es la verdad, que Jesús es la verdad. Dice, y la verdad os hará libres. Esto significa que la esclavitud tiene que ver con la mentira. O sea, detrás de cada aspecto que nos esclaviza hay una mentira. Como dijimos desde la caída, porque ¿qué pasó en la caída? Pues la serpiente mintió, engañó a Eva y pues a raíz de eso fue la caída del hombre. ¿Y cuál fue el engaño? Pues le pintó el fruto prohibido como algo muy atractivo, como algo que ustedes van a ser como dioses, les dijo
la serpiente a Adán y Eva. Y Eva, pues, disfrutó aquella fruta cuando la probó. Le gustó, porque si no le hubiera gustado, pues seguramente la rechaza, pero le gustó, la disfrutó y la compartió con Adán. Y Adán, pues, también disfrutó. Y ese es uno de los engaños que nos llevan a la esclavitud, porque Satanás nos pinta el pecado como algo bonito, como algo muy agradable. Y eso lo vemos en todas partes, lo vemos en la misma publicidad. Hay publicidad, pues, que es engañosa, que nos lleva al pecado, ciertas amistades, ciertas malas influencias, la sociedad en general nos puede arrastrar hacia el pecado con mentiras. Yo recuerdo hace ya bastante tiempo, bueno, de hecho yo trabajé 9 años en una agencia de publicidad y tuve mucha relación con los diferentes comerciales que se hacían. Y no sé si fue en esa época o un poquito después, pero en esa época ya se hablaba de la publicidad subliminal, que es aquella publicidad que en forma sublime o en forma que la gente no se dé cuenta, pues llega a influir en su mente, en su cerebro, llega al cuerpo, a la mente y al corazón, muy sutilmente. Y me recuerdo mucho de un comercial de una licorera de venta de licor, en donde sale un ciervo, un venado, brincando muy feliz en la selva, en la naturaleza, atravesando un río, en un área boscosa, muy linda, muy bonita, y se ve la felicidad de aquel animalito saltando. Y todo lo que el comercial decía era licor de casta libre. No decía nada más. Simplemente licor de casta libre. Esto, en apariencia, pues parece inofensivo y muy atractivo a la vista, pero era algo muy bien pensado, inteligentemente, o muy inteligente eh, la forma en que se creó y se pensó, porque obviamente lo que buscaba era elevar las ventas del licor. Pero ¿con qué mensaje? Diciéndole al receptor, eres libre de hacer lo que quieras. Eres libre de tomar tus propias decisiones, porque la libertad se concibe como la falta de limitaciones, o la falta de restricciones, perdón. Eh, Creemos que ser libres es no tener reglas, no tener restricciones, no tener barreras, no tener límites para nada. Eso es lo que la mayor parte de gente entiende por libertad, especialmente los jóvenes. Entonces, tanto las bebidas alcohólicas como el tabaco, los cigarrillos apelan a eso. Y si vemos los comerciales, pues siempre hay gente disfrutando, siempre hay gente gozando, siempre hay gente riéndose, siempre hay gente en fiesta, porque presentan la parte bonita, pero lo que no sabe la mayor parte de gente es que inicialmente te puede producir placer, pero en el fondo está logrando tu destrucción, tu autodestrucción. He mencionado varias veces que ninguna marca de bebidas alcohólicas va a presentar un comercial en donde sus clientes aparezcan borrachos. Y realmente sus mejores clientes son los alcohólicos, pero no te presentan a un hombre pegándole a su esposa o destruyendo su familia o tirado en la calle, eh, porque pues eso, ellos no presentan la verdad, presentan una mentira. Entonces, detrás de cada esclavitud, pues hay mentiras, hay engaño. Nos engaña el pecado, nos engaña la mentira y no nos hace ver que vamos hacia nuestra destrucción. Una de las mayores causas de ceguera en el mundo es justamente el pecado. Pero Jesús, la buena noticia es que Jesús nos da la salida, que Jesús nos libera, que Jesús vino a libertarnos. Cuando vemos este pasaje,
que leímos anteriormente, dice, me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Y ese es el objetivo principal. Ese es el qué ha venido a ser Jesús. Las otras cosas que menciona es el cómo. ¿Cómo se va a hacer ese qué? Esas buenas nuevas a los pobres. ¿De qué manera? Pues sanando a los quebrantados de corazón, dando vista a los ciegos, poniendo en libertad a los oprimidos. Y cuando dice dar vista a los ciegos, pues esto también es amplio, porque sabemos que sanó a algunos que estaban físicamente ciegos. Pero eh, la frase aquí a lo que se refiere, a lo que Jesús está diciendo, es que va a abrir los ojos de la gente que no puede ver porque están sus ojos cegados por el pecado. Cuando la gente está en pecado, está esclavizada, simplemente no puede ver, no puede ver el error que está cometiendo, no puede ver las consecuencias de lo que está cometiendo, no puede ver lo que las escrituras, la palabra del Señor tiene para ellos, no puede ver a su Redentor, no puede ver a su Salvador, porque el pecado nubla la vista a través de engaño. Pero el Señor, pues dice, yo he venido a dar libertad y por eso he venido a dar buenas nuevas, he venido a predicar el Evangelio. Y eso, mis hermanos, es lo que tenemos que hacer nosotros. También predicar las buenas nuevas porque hay mucha gente cautiva del pecado, porque hay mucha gente que no ve, hay mucha gente esclavizada. Y el problema es que no se dan cuenta. A un alcohólico se le menciona que tiene que dejar el licor, que es alcohólico, y dice, no, yo no. Yo me tomo unos tragos, pero en el momento que yo quiera, yo lo dejo, pero lo que pasa es que no lo quiero dejar, pero cuando quiera lo dejo. Y sabemos que es mentira. Después, cuando ya se dan cuenta y se les pide que dejen de beber, simplemente dicen, no puedo. Es que tienes que dejar de fumar, pues que no puedo. Porque pues ya se empiezan a dar cuenta que están presos, que están esclavizados de, de, del alcohol, de las drogas, del cigarro, de los hábitos, de los malos hábitos. Hay muchas cosas que esclavizan, la lujuria, nuestras pasiones, como decíamos, el rencor, todo ese tipo de cosas, la, la avaricia, el deseo de poder. Todo lo que está pasando en Guatemala es por anhelos de poder, por esclavitud con la avaricia y todas estas cosas. Pero el Señor dijo, si permanecen en mi palabra, van a ser mis discípulos y van a conocer la verdad, y entonces sí van a ser verdaderamente libres. Y esto se lo dijo a los judíos, y curiosamente dice a los judíos que habían creído en él. Y los judíos se ofendieron cuando Jesús les dijo esto y les dice, el linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú? Seréis libres. Y ahí vemos cómo los judíos estaban engañados, porque les dice, jamás hemos sido esclavos de nadie, y eso no era cierto. Los judíos habían sido esclavizados por los asirios, habían sido llevados esclavos, cautivos a Babilonia, habían sido invadidos por muchos otros pueblos y actualmente, o sea, en la época de Jesús, en esa época eran esclavos de los romanos, eran cautivos del gobierno romano, el gobierno romano está por sobre ellos. Sin embargo, ellos no lo ven, no, nosotros somos hijos de Abraham, dice, y no somos esclavos de nadie. Y Mateo 3:9 y Lucas 3:8 relatan el mensaje de Juan el Bautista cuando les dice, generación de víboras, ¿quién los enseñó a huir de la ira venidera? Ustedes se basan en que son hijos de Abraham, pero dice, el Señor puede sacar hijos de Abraham de las piedras. Ellos basaban su supuesta libertad en que, en que eran hijos de Abraham. Y entonces no miraban su esclavitud, no miraban su ceguera espiritual. Y ese es un peligro en el que podemos caer los cristianos. Creer que porque vamos a la iglesia, creer que porque nos llamamos cristianos, creer que porque cumplimos, pues, con estudiar la Biblia, con leerla,
con seguir ciertos ritos o con hacer buenas obras, pues eso ya es suficiente. Pero el Señor dice que lo que nos hace realmente libres es permanecer en la palabra. No es pues leer un poco la Biblia o participar en un estudio bíblico y por un oído entra y por el otro se sale, y no poner en práctica nada. Aquí dice, y estén presente si vosotros permaneciereis en mi palabra. Es permanente, es constante el permanecer haciendo la voluntad de Dios. ¿Que fallamos? Pues sí, todos fallamos. No podemos decir que no hemos pecado porque seríamos mentirosos, dice Juan. Pero el Señor nos justifica, el Señor nos perdona. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y librarnos de toda maldad. Él nos limpia, Él nos perdona, Él nos justifica, Él nos santifica. Y por eso es que Él nos da la verdad. Aquí, pues en Juan 8:34, Jesús les dice, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y esto, pues lo dice como una profecía, porque está hablando a los judíos que se creían hijos de Abraham, se sentían muy seguros por eso y que creían que iban a estar en Jerusalén todo el tiempo. Y sabemos que el templo es destruido en el año 70 después de Cristo. No queda piedra sobre piedra, como mismo Cristo había crucificado. Los mismos judíos son desterrados de Jerusalén, se quedan sin templo, se quedan sin nación por mucho tiempo, por muchos años. Y entonces Jesús les dice, no, les está profetizando de alguna manera que no se van a quedar ahí para siempre. Ellos, el mismo Moisés era un servidor, era un siervo de Dios. Podríamos decir un esclavo de Dios, pero Jesús es el Hijo, y el Hijo sí se queda para siempre, él permanece para siempre porque es el Hijo. Un amo podía despedir a un esclavo. De hecho, Isaac despide a Agar de su casa y la echa de la casa. Pero el hijo permanece en la casa. Y como dijimos, Moisés era un siervo, pero Jesús es mayor que Moisés, como dicen en Hebreos, porque él es el hijo. Él es el hijo de Dios. Entonces él es el único que puede liberar y que puede dar la verdadera libertad. No esa libertad engañosa, no esa libertad del que no quiere tener restricciones, que no respeta reglas, que no respeta leyes, que no respeta normas, sino la verdadera libertad que el Señor nos da, que es una libertad espiritual y que nos permite disfrutar. Entonces, continúa leyendo Jesús, Isaías 61, 1 y 2. Bueno, en este caso el rollo que no tenía numeración, pero en nuestras Biblias está ahí en 61, 1 y 2, dice, a predicar el año agradable del Señor. Y pues muchos comentaristas coinciden en que aquí el Señor se está refiriendo al año del jubileo. El año de jubileo era aquel que pues está en la ley de Moisés, que cada periodo de 7 ciclos o 7 periodos de 7 años, o sea, 49 años, cada 49 años, el año 50 o el 50º año, era el año de jubileo. Y era un año de alegría, de júbilo, porque se perdonaban todas las deudas. Si alguien tenía de sirviente o de esclavo a alguien, pues tenía que dejarlo en libertad en el año de jubileo. Si alguien le debía dinero a otra persona, pues se le perdonaba la deuda. Si alguien había vendido su propiedad, su casa, un terreno, en el año de jubileo le tenían que devolver esa casa para recordarles que nuestra residencia en esta tierra es temporal, no nos pertenece
nada, entonces las propiedades no se podían traspasar definitivamente, sino se traspasaban hasta que llegaba el año de jubileo. De hecho, el precio de una propiedad, cuando se vendía una propiedad, se determinaba de acuerdo a los años que faltaban para el jubileo. Si faltaban 48, 49 años, se acababa de pasar el jubileo, las propiedades eran carísimas. Pero si faltaba 1 o 2 años para el jubileo, ya el precio era muy bajo, porque a los 2 años había que devolverla. Entonces, ese era el jubileo. Y lo que Jesús está diciendo, he venido a predicar el año agradable del Señor, ese año donde voy a dar libertad a los cautivos, en donde voy a dar la vista a los ciegos, en donde voy a predicar las buenas noticias. Y dice, enrollando el libro, lo dio el ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Qué quiere decir el Señor? Que Él está instituyendo ese periodo de jubileo, ese año agradable del Señor. Es la época actual, mis hermanos, es la época en la que estamos, es la época de la iglesia, es la época en la que el Señor perdona nuestras deudas, perdona nuestras iniquidades, perdona nuestras ofensas, es la época que el Señor Él paga el precio, paga la deuda que nosotros tenemos. Isaías 61, 1 y 2 no termina ahí. Si vamos al pasaje, dice, a predicar el año agradable del Señor y a traer el juicio, la justicia. Pero Jesús no leyó eso, no leyó esa parte. ¿Y por qué no la leyó? Porque Él estaba estableciendo su misión en su primera venida. En su primera venida Él vino a dar gracia, Él vino a dar perdón, Él vino a liberarnos. Y tenemos que aprovechar ese periodo, tenemos que aprovechar esa época para estar en paz con el Señor, para recibir esas promesas y para predicar a los demás, a los que están cautivos, para que aprovechen esta etapa, que aprovechen este periodo. Porque cuando pase este periodo, cuando el Señor venga por segunda vez, entonces ya va a venir a juicio. Y por eso es que aquí el Señor intencionalmente corta su lectura en la primera parte, porque está enseñando la primera parte de su misión. Entonces, Él vino a predicar las buenas noticias, las buenas nuevas, el Evangelio, pero Él nos dejó esa misión, Él creó la iglesia para que nosotros sigamos esa misión. Y lo vemos en Pablo, porque cuando Pablo tiene que presentar su defensa ante Agripa en Hechos 26, él le da su testimonio y él le habla de cómo él se convirtió al cristianismo, cómo Jesús se le apareció en el camino a Damasco, le relata que vio aquella luz al mediodía, que lo botó en el caballo, que le dejó ciego, y él le dice el relato que Jesús le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y le dice, Saulo le dice, Señor, ¿quién eres tú? Y le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero después le dice, pero levántate. Estoy leyendo Hechos 26, 16. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para eso he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto, y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío. ¿Para qué? Para que abra sus ojos, para que se conviertan de la luz, de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Eso es lo que Jesús le pone a Pablo como misión, porque esa es la misión de Jesús, la misma misión, abrir los ojos de los ciegos, y es la misión de la iglesia. Este mandato no fue solo para Pablo, es para cada uno de nosotros, de que vayamos a todo el mundo. Aquí le dice a los judíos y a los gentiles, estoy enviando para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Así como ha habido alguien que nos compartió el evangelio, que nos permitió pues que abriéramos nuestros ojos para que nos convirtiéramos de las tinieblas a la luz. Puede haber sido un pastor, puede haber sido un misionero,
puede haber sido un maestro, puede haber sido pues alguno de nuestros padres, nuestros progenitores que nos guiaron en el Evangelio, pues nosotros tenemos también la responsabilidad de ir a los que no conocen al Señor para que ellos conozcan el Evangelio. ¿Y cuál fue la reacción del auditorio? Pues vimos en los primeros pasajes que dice que los ojos de todos estaban puestos sobre él. Toda la gente estaba muy atenta esperando qué era lo que Jesús iba a decir, porque ya pues dijimos que su fama se había extendido, que seguramente pues también tenía muy buena reputación de las cosas que enseñaba o que hablaba cuando estaba en la sinagoga. Entonces todo el mundo está muy atento. Hablamos anteriormente de la autoridad de Jesús. Jesús hablaba como quien tiene autoridad y no como los demás maestros. La autoridad que le daba el ser hijo de Dios, la autoridad que le había dado Dios cuando dijo, este es mi hijo amado en quien tengo contentamiento, la autoridad que le daba el Espíritu Santo. Entonces, los ojos de todos estaban sobre él. Y aquí cuando él termina, dice, todos dieron su aprobación, impresionados por las hermosas palabras que salían de su boca. Otra posibilidad de traducción, dice, todos daban testimonio de él y estaban asombrados de las palabras de gracia. Y por supuesto que eran palabras de gracia. Justamente Jesús está estableciendo la época de la gracia, la época del perdón, de la misericordia, la época del perdón de las deudas y de la justificación. Y entonces la reacción de todo el mundo es de admiración. Y dicen, ¿no es este el hijo de José? Se preguntaba. Bueno, recordemos este pasaje porque con prácticamente estamos llegando a la conclusión. ¿Era este el hijo de José? En Marcos dice, pues este es el hijo de María, de José, aquí están sus hermanos, Judas, Santiago, y sus hermanas están con nosotros. ¿Cómo es que habla estas cosas? ¿Cómo es que este simple carpintero que todos conocemos, que hemos conocido desde su juventud, puede decir estas cosas? Pero es que no era el hijo de José, es que no era el simple carpintero. Aquí en Juan, por ejemplo, por lo menos 7 veces Jesús dice quién es. Y dice, yo soy el pan de vida, dice en Juan 35. El que come de mí y bebe de lo que yo le doy no va a tener hambre ni va a tener sed jamás. Jesús dice, yo soy la luz del mundo. Yo soy la puerta de las ovejas. El que por mí entrare tiene vida eterna. Yo soy el buen pastor que la vida da por las ovejas, dice en Juan 10:11. Yo soy la resurrección de la vida, dice en Juan 11:25. Yo soy el camino, la verdad y la vida, en Juan 14:6. Yo soy la vid verdadera, ustedes los pámpanos, y separados de mí nada pueden hacer, dice en Juan 15:1. Y en Apocalipsis dice, yo soy el principio y el fin. Jesús es eso, Jesús es el alfa y el omega, el principio del fin, el que es, el que era y el que será. Él no es el hijo de José, él es el hijo de Dios, es el hijo del Altísimo. Él es la piedra angular, esa es la luz, es el que vive, el que estuvo muerto. Él es el testigo fiel y verdadero, él es la roca, él es el amén, el santo de Dios, nuestra justificación, nuestra santificación, nuestra redención, nuestro abogado, el Señor del cielo y de la tierra, el Señor de los señores, el Rey de reyes, el príncipe de paz, el príncipe de los pastores. Ese es Jesús. Ese es nuestro Jesús. No era el hijo de José. ¿Qué más queremos? Que predicar a el que es todo eso para nosotros y el que puede ser todo eso para los que no lo conocen. Y a eso vino el Señor, a dar buenas noticias, a dar buenas nuevas para todos los quebrados, para todos los rotos, para todos los necesitados. En 1 Corintios dice que lo necio del mundo, lo vil, lo menospreciado, fue lo que el Señor escogió para avergonzar a lo fuerte. Él no vino para los justos, sino Él vino para los pecadores. Él vino por nosotros. Entonces, tenemos la responsabilidad, estamos aprendiendo en esta serie de enseñanzas a imitar a Jesús. Entonces, aprendamos
que lo que Jesús quiere de nosotros es que nosotros llevemos las buenas nuevas también a toda esa gente que lo necesita. Y tenemos suficiente material en la personalidad de Jesús, en quién es Jesús, para poder anunciarle, predicarle a los que no le conocen. Muy bien, se nos fue el tiempo ya. Me pasé, no, estamos en punto. Entonces, pues si hay alguna pregunta, comentario, todavía tenemos la oportunidad ahí de contestarla. Estuvo muy linda no es lección, ¿verdad? Pero este estudio, porque en realidad nos recuerda y nos hace ver tantas cosas, ¿verdad? Que a veces cuando lo leemos no paramos a pensar, a saborear lo que dice la palabra del Señor. Pero estuvo muy lindo, muy bien explicado, y gracias, Walter, por tomarse el tiempo para explicarnos para que lo entendamos mejor. Gracias. Gracias siempre por los comentarios, pero yo creo que es nuestro trabajo, es lo que el Señor espera de nosotros, que escudriñemos su palabra, que la estudiemos, la pongamos en práctica, la compartamos, y Sí. pues es lo que tenemos que hacer. Así es. ¿Alguien más? ¿Una otra duda? ¿Comentario? Nunca hay dudas de ustedes, hombre, no sean así, Walter, pregunten. yo tengo quiero que me ayude, porque me hicieron una pregunta y no la pude responder. ¿Quiénes eran los hermanos de Jesús, hijos de María? Porque como usted explicaba aquel día, que decían que María ya no tuvo más hijos. Entonces me dijo una señora, no, si María ya no tuvo más hijos, y dígame los nombres. Ay, dije, la pregunta que le voy a hacer, mano a Walter, porque aquel día no puse tanta atención para anotarlos así, decirle fulano, mengano, sutano. Por favor, hermano Walter, ayúdeme. Sí, déjeme ver, creo que es en Marcos 6, en donde está. Sí, Marcos 6. Dice, se relata el mismo pasaje, solo que en este caso es Marcos el que lo está relatando. Y que dice, llegó el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que les da? Y estos milagros que por sus manos son hechos. Y dicen, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? Ahí está el nombre de los hermanos de Jesús, los 4 hermanos. Jacobo o Santiago, que es el que escribió el Evangelio de Santiago, José, Judas y Simón. Y también dice, no están también aquí con nosotros sus hermanas, o sea que cuántas hermanas tuvo, no sabemos, pero sí sabemos que tuvo hermanos y hermanas, y incluso Marcos es el que relata los nombres de cada uno de sus hermanos. Gracias, Walter. Decíamos la semana pasada que los defensores de la virginidad permanente de María, porque señalan a María como que fue virgen y murió virgen y que no tuvo más hijos, pero eso no es lo que la Biblia dice. La Biblia dice que José, obedeciendo al ángel que le había dicho que tomara a María por su esposa, que no la abandonara porque el hijo que tenía era del Espíritu Santo, dice, no la conoció hasta que Jesús nació, y ese no la conoció, decíamos la semana pasada, significa que no tuvo intimidad, que no tuvo relaciones sexuales con ella hasta que nació Jesús. Después que nació Jesús, entendemos en la palabra del Señor que fue un matrimonio normal que siguió con su vida, que tuvieron a los demás hijos. Jesús era el mayor, él era el primogénito, y probablemente cuando su padre muere, también no lo dice específicamente la Biblia, pero entendemos, en determinado momento ya no aparece, entonces probablemente Jesús tuvo que hacer el oficio de carpintero para mantener a sus hermanos, a Jacobo, a José, a Judas, a Simón y a sus hermanas y a María. Fue un hombre trabajador, un hombre esforzado, un ser humano que pasó por todo para identificarse con nosotros. Pero ahí está, Marcos 6, 6:3. Sí, ya lo anoté. Gracias, hermano Walter. Dios lo bendiga. Gracias por preguntar, porque me permite aclarar estas dudas que a lo mejor otras personas tienen. Muy bien, ¿alguien más?
Lo dejamos hasta aquí.